Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno poder saludarles. Siéntanse cómodos y bienvenidos a una reunión donde alabamos al Señor y le adoramos a través del canto, de la oración y del estudio de su santa palabra. Dios pueda añadir una doble bendición a quienes están de manera presente aquí en el auditorio, pero también queremos extender un saludo muy especial a aquellos que nos acompañan a través de la tecnología, aquellos que están al otro lado de la pantalla. Gracias a Dios por la bondad de la tecnología. Es un medio que nos permite llegar más lejos y al mismo tiempo estar mucho más cerca. Así que saludamos a nuestra iglesia extendida, aquellos que están conectados a través de las ondas de la internet. Quisiera invitarles a que pudiésemos orar allí donde estamos, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre amado, gracias porque en medio de las ocupaciones de este día has estado con nosotros. Gracias porque una ciudad como esta, con el desafío de las distancias, con el desafío del tráfico, la congestión del transporte, tus hijos hacen el esfuerzo de venir para adorar juntos. Sabemos que nunca te quedas con la bendición de nadie. Sabemos que en la abundancia de tu misericordia pagas a cada uno de acuerdo a sus obras. Y sabemos que has de retribuir en bendición el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos. Esta noche, Señor, le agradecemos que su Espíritu Santo sancione esta reunión con la aprobación y la bendición del cielo. Que nos des el don de la comprensión, como también como predicador la facultad de poder explicar. Que esta noche podamos tomar decisiones de vida para vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Biblia una vez más. Esta noche vamos a leer un tema que tiene varias escenas a lo largo de la Biblia. Y yo quisiera invitarles a que los que tienen Biblia puedan abrir la Biblia en un libro llamado el Apocalipsis. Así que le invito a que revise si su Biblia tiene ese libro. Capítulo 7, quisiera leer los primeros 3 versículos de Apocalipsis 7. Dice la Escritura lo siguiente: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice el verso 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dios bendiga su palabra. Saben, vamos a fraccionar el tema de esta noche en 2 sesiones. La primera sesión vamos a cubrirla esta noche y la segunda sesión la vamos a cubrir mañana. Así que si usted mañana quiere tener una comprensión diferente, en el sentido de que es otra perspectiva que refuerza nuestra confianza en la Biblia, como una voz de Dios que nos amonesta, que nos renueva, nos lleva a una comprensión más simple y más sencilla de quiénes son los 144,000, el sellamiento final y el tema de los 7 sellos será para mañana. Pero hoy vamos a quedarnos en la introducción, donde vamos a estudiar lo siguiente. Si usted nota lo que está diciendo aquí, Juan tiene una visión, y en esa visión él dice que hay 4 ángeles de pie en los ángulos de la tierra y están deteniendo los vientos de la tierra. De pronto Dios envía a otro ángel desde su presencia y le dice a estos ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero quiero quedarme en esta expresión: no se permite el daño ni a los árboles, ni al mar,
ni a lo que compone la naturaleza, hasta que en un momento determinado los hijos de Dios sean sellados, separados. Ahora la pregunta es, una vez termine el sellamiento final, una vez el número de los hijos de Dios se cierre en el tiempo de la gracia o tiempo de misericordia o el tiempo de la oportunidad, ¿qué pasa? Saben, hermanos, hace unos días estaba en Ciudad de Panamá, venía tomando un vuelo para la ciudad de Newark, aquí en el estado de New Jersey. Iban a hacer unas 4 horas de vuelo. Aterrizo en Panamá, hago escala, cambio de avión. Y en ese cambio de avión mi acompañante de vuelo es otra persona. Es una abuela que viene a disfrutar de la compañía de sus nietos. Así que empezamos a desarrollar una conversación muy interesante. En determinado momento me pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y yo le conté a qué me dedico. Y ahora ella me dice, ¿sabe que yo no sirvo para ser creyente y menos para ser cristiana? Y yo le devuelvo la pregunta, ¿por qué crees que no sirves para ser creyente o para ser cristiana? Ahora ella me dice, es que yo no entiendo a Dios. No entiendo a Dios. De hecho, Dios es testigo que ya compré una Biblia y la leí. Y como no comprendí lo que sucedía allí, peor me fue. Y yo le pregunto, ¿qué te resultó complejo entender? ¿Por qué crees eso? Ahora ella me dice, mire, yo de chiquita me levanté con una idea donde me enseñaron que Dios era un Dios amoroso, amó tanto que hasta su Hijo dio para que los pecadores seamos salvos. Es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Frases que aprendí de niña. Pero a medida que empecé a crecer y a leer la Biblia, vi algunas escenas en la Biblia que no encajaban en mi comprensión de Dios. O por lo menos en la imagen que yo tenía de Dios. Porque un día por allá estuve leyendo y descubrí que hubo un tal Noé, dice ella. Y un día a Dios se le acabó la paciencia y envió un diluvio y acabó hasta con los animales. Solo Noé y los que entraron al arca se salvaron. Y el resto murieron. Entonces no concilio la idea de un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que ama a tal punto, tome una decisión como esa. Pero esa, ok, la dejé allí, pero un día seguí leyendo. Y un día parece que a Dios otra vez se le acabó la paciencia. Y un día por allá, Sodoma y Gomorra y 2 ciudades más de la llanura del Sinar, las calcinó en fuego. La historia dice que cayó fuego del cielo y las convirtió en ceniza. Y todos sus habitantes murieron. Y empezó a mencionarme varias escenas de la historia bíblica que en la narrativa bíblica hubo muerte. No entiendo a Dios. ¿Por qué en la Biblia aparecen momentos como ese? ¿Cómo encajar ese tipo de actitudes en un Dios tierno y amoroso? Y no es diferente de lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7. Porque cuando vas al concepto de Apocalipsis 7, los primeros versículos, está hablando de un momento en que Dios le da la oportunidad al ser humano que pueda ser salvado. Pero una vez se acaba ese tiempo de oportunidad, la destrucción viene. A diferencia de Apocalipsis, con el resto de la narrativa bíblica, la destrucción que vaticina Apocalipsis será total, completa y definitiva. El último profeta del Antiguo Testamento, él dice que cuando se ejecute la sentencia final de Apocalipsis del pecado y de los pecadores, no quedará ni raíz ni rama. Otra expresión dice, de eso ni siquiera vendrá más memoria o recuerdo al pensamiento. Es decir, las destrucciones anteriores fueron locales, parciales. La próxima será total, completa y definitiva. En esta hora me propongo estudiar al lado de ustedes por qué Dios asume una actitud como esa. Y aspiro que cuando terminemos de desarrollar este estudio, nuestra comprensión del carácter de Dios sea un poco más amplia. Aspiro que cuando terminemos de leer o desarrollar el estudio de esta noche, tengamos una imagen de Dios mucho más cercana al Dios de amor que es. Y que detrás de estas escenas presentadas en la Biblia
hay un Dios que ama y que nunca ha dejado de amar. Que de hecho expresiones como estas son una expresión de un Dios desesperado por salvar a sus hijos, evitarles el mal y el sufrimiento. Vamos a analizar. Quiero contarles que esta figura de Apocalipsis 7 del sellamiento ya está en varias escenas del Antiguo Testamento. De hecho, más de la mitad del lenguaje de símbolos que aparecen en este último libro de la Biblia ya aparecen desarrollados, mencionados en todo el Antiguo Testamento. Antes que se escribiera Apocalipsis, ya más de la mitad del libro aparecía narrado, fraccionado en los diferentes libros que componen la Biblia en el Antiguo Testamento. Y una de las raíces de donde viene esto es de un libro que se llama Ezequiel. Y si usted tiene una Biblia, le animo a que por favor pueda abrir su Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 9. Y quiero leer de Ezequiel 9 los primeros 6 versículos. Así que le animo a que se una a nosotros y pueda leer en su Biblia lo siguiente. Ezequiel tiene una visión y note cómo él lo narra. Dice así, Ezequiel 9:1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Están conmigo? Verso 2. He aquí, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón distinto, dice, vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Está describiendo una escena en el santuario. Ahora, dice el versículo 3, note lo que dice. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón, ¿a cuál? Al que estaba vestido de lino, el que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, ¿qué le dijo? Gracias, muchas gracias, mi hermana. Yo quiero detenerme aquí y hacer una pregunta. O pregunta número 1. Ese ángel que viene colocando el sello, ¿tiene la orden de que el sello es para todos? No. Es para un grupo selecto. Noten que el sello es colocado solamente sobre aquellos que no están de acuerdo, dice aquí, con las abominaciones que se practican en la tierra. Ese grupo que no está de acuerdo con esa conducta, a eso se les coloca un sello. Ahora la pregunta es, bueno, de la humanidad hay un grupo al que se coloca el sello. Ok, están separados. La pregunta que sigue es, ¿y los que no reciben el sello, qué sucede con ellos? Por favor, note lo que dice el versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles, estoy leyendo el 4 otra vez, ¿no? Una señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis qué cosa. Misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Ahora yo hago una pregunta. Aquellos que no recibieron el sello, ¿cuál fue su destino? ¿O cuál es su destino? Otra pregunta. ¿Qué pena ser tan preguntón esta hora? Dicen que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pregunto. Noten lo que está sucediendo aquí. ¿Quién es el que da la orden de muerte? Si ustedes revisan, gracias. Si ustedes revisan, es Dios.
Dios da la orden. Primero que se selle. Culmina el sellamiento. Termina el sellamiento y quien emite la orden de que los otros no pueden vivir es Dios. Pregunto, ¿es una escena similar a las que mencionamos anteriormente? Sí. Yo quiero proponerme darles otro ejemplo simple. Ahí en la Biblia está un libro que se llama el primer libro de Samuel. Aquellos que no saben dónde está el primer libro de Samuel, está antes del segundo libro de Samuel, ¿ok? Capítulo 15. Y vamos a comparar si esta orden se parece a la de Ezequiel 9. ¿Estamos listos? Ok, primer libro de Samuel, capítulo 15. El versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y qué más. Pregunto, ¿es similar esta orden a la de Ezequiel 9? Y las escenas de Ezequiel 9, las escenas de Apocalipsis 7, las de Sodoma y Gomorra, las del diluvio y de tantos momentos en que hubo destrucción, ¿son similares en la orden? Sí. Todas tienen en común algo. Antes de que llegue el momento de morir, Dios dio un tiempo amplio, extenso, para perdonar. Dios se excedió, de hecho, en capacidad de esperar. Y cuando ya se acabó ese tiempo, entonces vino lo inevitable. Hermanos, ¿estamos listos para avanzar en lo que viene? Yo le voy a pedir el favor que a partir de este momento se pueda concentrar mucho. Y que ojalá me pueda prestar atención como no le he prestado atención a ningún otro orador en la faz del cosmos, en el universo. Porque a partir de ahora viene algo medio adrenalínico. Y es lo siguiente. Vamos a analizar tres cosas puntuales que hay en cada una de esas escenas. Número 1, Dios siempre ha tenido paciencia en su máxima expresión. Número 2, estas personas a quienes se les da esta orden ya estaban muertos hace rato. Y número 3, aunque ellos ya estaban muertos, Dios nunca dejó de amarlos. Y podríamos añadir un siguiente punto. Por amor a ellos mismos fue que se llegó a esta decisión. Ahora ustedes dirán, ¿cómo así? Yo les dije ayer que les iba a explicar un poco sobre la experiencia de Abraham, un día que Abraham va donde Dios y Dios le dice, Abraham, tengo para ti 3 noticias, una buena, una mala y otra peor. Y esa escena está en la Biblia. Y esa escena está en Génesis 15. Y para contextualizar lo que está sucediendo en la escena y probar en esta hora que Dios tuvo una paciencia, pero al límite, viene lo siguiente. Ustedes recordarán que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él salió y anduvo. Pero empezó a transcurrir el tiempo, pasaron los años, él estaba esperando que Dios cumpliera su promesa y parece que Dios no la cumple. Quien mejor pudiese comprender eso es ese cristiano o esa cristiana que hace algún tiempo creyó en las promesas del Señor y viene orando, quizás viene ayunando, quizás ha hecho vigilias, esperando el cumplimiento de una promesa. Y cuando tienes que esperar un mes, lo entiendes, perseveras. Cuando tienes que seguir perseverando un año, hasta lo intentas. Cuando pasa más de un año y otro año y otro año y parece que la promesa no se cumple, ahí te preguntas, como dice nuestro himno, Señor, ¿cuánto aún? ¿Cuánto dista Canaán? Como los que dicen de Apocalipsis 6, ¿hasta cuándo, Señor? Y ese sentimiento se posesionó del corazón de Abraham. Señor, ¿hasta cuándo me toca esperar la tierra? Me prometiste un hijo y una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Me prometiste una tierra que fluye leche y miel. Mírame cómo ando en la tierra. ¿Hasta cuándo? Y esa tarde Dios inmediatamente respondió la oración de Abraham. Yo no sé a cuántos nos gustaría orar en la mañana y en la tarde Dios dice, bueno, vengo a responderte la oración. Y ahí fue donde Dios le dice, mira Abraham, vengo a responder tu oración y tengo 3 noticias para responder tu oración. La primera,
no es buena. La que sigue mucho menos y la otra es peor. Pero tengo un premio de consolación. ¿Dónde está eso? Para que noten que no me lo inventé un domingo cuando me dio hambre. Acompáñame a Génesis 15. ¿Todos tenemos Génesis 15? Acompáñeme por favor a Génesis 15, el versículo 13 es tan amable. Dice Génesis 15, el verso 13, entonces Jehová le dijo a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava allí y allí será oprimida. ¿Y será oprimida por cuánto tiempo? 400 años. Mas también a la nación a la cual van a servir, yo la he de juzgar. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque hasta entonces, ¿qué dice ahí? Está leyendo la Biblia conmigo, ¿verdad? Dice el verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué razón era que Dios no le daba la tierra inmediatamente? Si usted nota lo que está diciendo el verso 16, dice, no te doy todavía la tierra porque aún no ha llegado a su colmo la maldad. Miren esa expresión. La razón por la que no te entrego la tierra inmediatamente en este acto es porque aún no ha llegado a su maldad al límite. De hecho, yo preguntaría, ¿quiere esto decir que la maldad tiene un límite hasta donde puede llegar? Hermanos, saben que en los últimos días el Señor Jesús en su sermón profético habló de hasta qué límite se va a desarrollar la maldad. Al punto que en Mateo 24 dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Porque por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo quiero contarles que un día va el hijo de Abraham. Oye, Señor, vengo por la tierra que prometiste a mi papá. Oh, sí, está bien, hijo. Solo que todavía no. Señor, ¿y por qué no? Porque aún no ha llegado a su colmo. Que está bien, tú eres Dios, tú sabes más que yo. Un día va el nieto de Abraham y Jacob no tenía tanta paciencia como Isaac. Le dice, oye Señor, vengo por la tierra que prometiste a mis padres. Ah, ok, está bien, todavía no. Señor, ¿y por qué no? Porque aún no ha llegado a su colmo. Yo me imagino que un día Jacob le dijo, oye Señor, un momentico, ¿tú vienes a decirme a mí que la maldad no ha llegado al límite? ¿Tú vienes a decirme a mí que la maldad no ha llegado al colmo? Oye, Señor, ¿tú no tienes redes sociales? ¿Tú no ves CNN? ¿Tú no ves la noticia de Univisión? ¿Tú no estás actualizado con lo que está sucediendo en el mundo? ¿Vienes a decirme a mí que la maldad no ha llegado al colmo? Mira cómo vive la sociedad. Mira cómo se está proliferando la enfermedad, cómo cada vez son más frecuentes las guerras y peones. Mira la forma como el pecado se ha masificado, se ha socializado. Mira el sufrimiento cómo desborda. Estamos en una sociedad donde madres asesinan a sus hijos. Estamos en una sociedad donde los hijos se levantan contra los padres. Donde en el afán se venera el dinero y se practica la ilegalidad, la injusticia, el robo, la masacre, la humillación, el derramamiento de sangre. Mira cómo se están levantando los niños hoy. Mira lo que sucede en Asia, en África, mira cómo está América. ¿Y tú vienes a decirme a mí que la maldad no ha llegado a su colmo? Hermanos, saben que a veces hay personas que llegan a pensar que Dios nos ama más porque somos creyentes y a los que no menos porque son más pecadores que nosotros, pero no es cierto. Dios nunca nos ama más que a los demás. Dios nos ama a todos por igual. Dios ama a los que están en una iglesia siéndole fiel, pero también ama a los que están lejos de Él practicando el pecado. Dios nunca, jamás
ha aprobado ni aprobará la conducta del pecado. Pero hay algo que Dios nunca deja de hacer y es amar al pecador. Dios te ama más allá de lo que puedes pensar. Los niveles de amor de Dios para ti van más allá de lo que tu comprensión y mi comprensión permiten. Pero de ese mismo tamaño inmenso que es el amor de Dios por el pecador, de ese mismo tamaño es el desprecio de Dios por el pecado. Y Dios tuvo que decirle a más de uno de ellos, más de una vez, mira hijo, esas personas que están allá, acusadas por la sociedad, señaladas por la sociedad, maltratadas a veces por la religión, yo los amo tanto como a ti. Y voy a seguir esperando por ellos. ¿Cuánto tiempo le dijo Dios que iba a esperar? Hasta 400 años. Pablo luego dice que realmente fueron 430. Y aún así, cuando usted lee la historia del Éxodo, dice que Dios extendió 40 años más en el peregrinaje. Ahora yo pregunto, ¿Dios tuvo paciencia o no tuvo paciencia? ¿Dios esperó o Dios no esperó? Y yo te pregunto esta noche, piensa un poco en la historia de tu vida. ¿Será que Dios ha tenido paciencia contigo? Estaba en el centro de mi país. Un sábado terminamos la predicación y saliendo del culto me abordó un muchacho que venía huyendo de otro país. Estaba de manera transitoria y se acercó y me dijo, pastor, necesito una entrevista con usted. Así que el día siguiente nos entrevistamos, pero todavía tengo en mis oídos la frase de él, pastor, estoy hastiado de pecar. Creo que ya toqué fondo. Y cuando yo voy a las iglesias y veo la devoción con la que la gente canta, veo el brillo en los ojos de los que oran, de los que hablan del amor de Dios, veo las familias juntas, usted no sabe cómo duele la nostalgia aquí. Querer sentir, experimentar, vibrar como ellos vibran cuando hablan de su Dios. Pero estoy tan sucio, estoy hastiado de andar en el pecado. Y me comentó qué hacía, a qué se dedicaba y tenía razones para estar huyendo. Hermanos, a veces no sabemos el drama que otras personas están viviendo. Dios sigue teniendo paciencia. Pero un día la humanidad comprende que la paciencia de Dios tiene un límite. Dios tuvo paciencia. Segundo punto que vamos a analizar ahorita. A pesar de que Dios tuvo paciencia, estas personas ya estaban muertas. Ahora tú dirás, ¿cómo así? Te voy a dar dos ejemplos para ser breve en esto. En la Biblia, por ejemplo, está el momento en que Dios creó la tierra. La Biblia dice que Dios colocó en el jardín de Edén a Adán y a Eva. Y dice, les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta ese momento, ¿quién había muerto? ¿Qué se entendía por muerte si nadie había muerto? Pero la Biblia dice que Adán y Eva no obedecieron, desobedecieron a Dios. Y la sentencia es, el día que comáis de él ciertamente. Ahora pregunto, ¿murió Adán y Eva? El último efecto de la muerte es que nos han de sepultar. Desde que Adán y Eva salieron del Edén, todos nacemos para morir. Lo único seguro que usted tiene en esta vida apenas nace es que un día se va a morir. Alguien dijo el otro día, si alguien nos dijera desde que estamos creciendo que estamos caminando es hacia la tumba y que un día tarde o temprano nos va a alcanzar, entonces aprenderíamos a valorar mejor el corto tiempo que nos queda de vida. Pero te voy a comparar lo que sucede con Adán y Eva con otro lugar. Por allá en el Evangelio de Lucas capítulo 15 está la ilustración, la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que hemos leído y escuchado más de una vez esa ilustración.
En la parábola del hijo pródigo, ustedes recordarán qué fue lo que hizo el hijo que se fue lejos de casa. ¿En qué gastó su juventud, su dinero, su energía, con sus amistades y el mundo en que anduvo? La historia narra que cuando el padre lo ve, ¿alguien recuerda lo que el padre dijo? Cuando él decide, bueno, dice la Biblia, volvió en sí, dijo, voy a regresar a casa de mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme al menos como un obrero o empleado de tus compañías, tierras o empresas. La historia narra que cuando el padre lo ve, dice, ese es mi hijo, que muerto era, pero miren esa expresión, muerto era, pero Ahora yo pregunto, ¿qué hacía mientras estaba muerto? Pregunto, ¿podía viajar? ¿Podía gastar? ¿Podía ir a fiesta? ¿Podía vestir? ¿Podía comer? ¿Podía ir? ¿Podía venir? ¿Pero estaba vivo o estaba muerto? Entonces Adán y Eva en el Edén, desde el momento en que perdieron comunión con su Dios, ¿estaban vivos o estaban muertos? Ahora, hermanos, vamos a tomar un ejemplo. Estas personas de estas tierras, a quienes se les dio la sentencia de muerte, ¿estaban vivos o estaban muertos? Voy a darles un ejemplo. Ya por ende sabemos que estaban muertos, porque partiendo del siguiente principio, la vida a los ojos de la Biblia, que es la madre de la ciencia, la vida no es una función biológica, tampoco un periodo de tiempo. La vida, por encima de todo y sobre cualquier cosa, es Cristo Jesús. Y cuando yo estoy en los brazos de Cristo Jesús, cuando yo tengo comunión con Dios, estoy vivo. Pero toda persona que pierde comunión con Dios ya no está viva. Levítico 18. Te voy a dar este ejemplo. Cuando vas a Levítico 18, no voy a leer todo el pasaje, pero sí quiero quedarme con los versículos 2, 3 y 4. Levítico 18, mira lo que se menciona allí. Dice que Dios da la siguiente orden y dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos atentamente. Jehová vuestro Dios. Ahora quiero contar lo que está sucediendo. Mira, el pueblo de Israel sale de Egipto, tierra de la esclavitud, y va a Canaán, tierra de la libertad. En ese peregrinaje Dios los detiene un momento y emite la siguiente orden. Cuando ustedes lleguen allí, no van a ser como hacía la gente de Egipto de donde yo los saqué. Pero mucho menos van a ser como hace la gente de Canaán a donde yo los llevo. Pregunta esta noche. ¿Qué hacían los de Egipto y qué hacían los de Canaán? Que Dios dice, mis hijos no van a ser como hacían los de Egipto, tampoco los de Canaán. Ni lo que hacen los de la derecha, ni lo que hacen los de la izquierda. Quiero contarles algo. La arqueología hoy le prueba al mundo algo curioso e interesante. Cuando se han desenterrado, por ejemplo, tomo esta noche como punto de referencia a las excavaciones de Sidón. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios había dicho que Babilonia sería castigada y sería reducida a ser sepultada por las arenas del desierto. Un hombre llamado Saddam Hussein, ¿alguien se acuerda de él? Saddam Hussein era muy parecido a un personaje sudamericano llamado Hugo Chávez Frías. El señor Hugo Chávez Frías decía que él era como la reencarnación del libertador del norte, del sur de las Américas, Simón Bolívar. Saddam Hussein decía que él era la reencarnación del rey Nabucodonosor. ¿Y dónde reinó Nabucodonosor? En Babilonia. Entonces él decía que él debía sentarse en el trono de su tatarabuelo Nabucodonosor y reinar en Babilonia.
invirtió mucho, pero mucho dinero para, por geolocalización, ubicar en dónde está sepultado Babilonia. Y sacó cientos, por no decir miles de toneladas de arena y desenterró la antigua Babilonia. Y en esas excavaciones no solamente se desenterró y se descubrió la antigua Babilonia como le describe la historia y como le describe la Biblia, sino que se hicieron otras excavaciones. Y esa y otras excavaciones de otras épocas con otros personajes dan una conclusión. Las personas de esas civilizaciones antiguas que ya no están hoy con nosotros tenían tres cosas en común. Escúcheme esto. Número uno, primera cosa que tienen en común todos ellos, la violencia. Número dos, la inmoralidad. Y número tres, la idolatría. ¿Cuáles eran las tres cosas? Violencia, inmoralidad e idolatría. Todas las formas de inmoralidad las concebían ellos. Todas las formas de idolatría las fabricaban ellos. Todas las formas de violencia al punto que la vida perdió valor. De hecho, la Biblia registra que en el calendario cuando llegaba la primavera era la época de ir a la guerra. Por eso cuando ustedes van a la narrativa de la monarquía de Israel dice en el tiempo en que los reyes van a la guerra. Porque la cultura era matar o morir matando, despojar al otro de su propiedad, apropiarme o morir yo en el intento y que pase al revés. La vida perdió respeto y significado. Ahora, mis apreciados hermanos, ¿estaban vivos o estaban muertos? Y yo preguntaría en esta noche, ¿habrá algún parecido con la sociedad moderna? ¿Será que otra vez la sociedad está desbordando en formas de idolatría? ¿Será que otra vez diferentes manifestaciones de violencia se ven cada día? ¿Será que otra vez la sociedad está llegando a desbordar en niveles de inmoralidad? Parece que el círculo otra vez se está repitiendo. Hemos aprendido esta noche, primero Dios tuvo paciencia. Y aunque estaban muertos, Dios los amó. Dios los amó. Dios esperó por ellos. Yo quiero cerrar esta noche respondiendo dos preguntas. ¿Ese Jehová de los ejércitos cambió del Antiguo al Nuevo Testamento? Si tienen una Biblia allí, yo quiero pedirles que por favor vayan a un libro que se llama Apocalipsis, capítulo 19. Y quiero leer una visión, y esta visión nos va a romper la cabeza. Porque noten la forma tan distinta en que se le presenta a Jesús en esta visión de la segunda venida a las otras visiones de la segunda venida. ¿Estamos listos con Apocalipsis 19? Muy bien. El verso 11 hasta el verso 14, note lo que narra la Biblia. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo de color, y el que lo montaba se llamaba Fiel. Yo pregunto, ¿quién es el fiel y verdadero? Es el mismo Dios, es el mismo Jesús. El mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y noten lo que dice ahí mismo, ese verso termina diciendo, y con justicia juzga. Un momento. ¿Qué es lo que hace todavía? Juzga y pelea. Pregunto, ¿en el Nuevo Testamento Jesús dejó de ser Jehová de los ejércitos? ¿Siguió juzgando? ¿Siguió peleando? Es decir, ¿cambió? Nunca. Porque Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. No cambia. Pero sigue diciendo el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido con una ropa de color blanca.
¿Qué color es la sangre? Rojo. Hay versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia que dicen una ropa bermeja. Otras traducciones de la Biblia dicen una ropa empapada en sangre, otros teñida en sangre. Pero esta versión que estamos leyendo esta noche dice, sus ropas estaban ¿cómo? Teñida en sangre. Y su nombre es... ¿Quién es el Verbo de Dios? ¿Quién es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús. El otro versículo, que es el 14, dice que los ángeles vienen en caballos blancos, vestidos de lino o vestidos de ropa blanca resplandeciente. Pero yo me quedo aquí. Si usted revisa las visiones de la segunda venida, normalmente Jesús viene en una nube vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. El don profético dice, vendrá como príncipe conquistador delante de los ejércitos celestiales. Pero la pregunta es, ¿por qué en esta visión Juan lo ve de rojo? Si en las otras visiones ese vestuario no encaja. O la pregunta más bien sería, ¿qué sangre mancha la ropa de Cristo? La sangre que los mártires derramaron en la Edad Media, mentira. La sangre que él derramó en la cruz, tampoco. Entonces, ¿cuál es? Ya les comentaba que más de la mitad del Antiguo Testamento está narrado en Apocalipsis. O más de la mitad del libro de Apocalipsis viene contextualizado en el Antiguo Testamento. Esto viene de otro lugar del Antiguo Testamento. Y miren qué cosa curiosa. Si vas al Nuevo Testamento, es el único lugar en que se presenta una visión en que Jesús viene con una ropa empapada en sangre roja. Y cuando vas al Antiguo Testamento, hay en todo el Antiguo Testamento solo un lugar donde Jesús viene con una ropa empapada en sangre en su segunda venida. Solo que allá en el Antiguo Testamento sí dicen de dónde salió la sangre que está manchando la ropa de Cristo. ¿Tiene una Biblia allí? Le invito a ir al Evangelio de Isaías. El libro de Isaías capítulo 63. Quisiera leer desde el versículo 1 hasta el verso 6, si me permiten. Note lo que describe la Biblia. El profeta le pregunta a Jesús en el versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom? Si alguien ha estudiado, recuerda un poco el hebreo. ¿Usted recuerda cómo se dice rojo en hebreo? Edom. Edom. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. ¿Con vestidos cómo? Rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y Jesús responde, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Ahora el profeta le pregunta lo que le podríamos preguntar nosotros. Señor, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tu ropa es como el que ha pisado el lagar. Jesús responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Me maravillé de que no hubiese quien sustentara, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces pregunto, ¿qué sangre está manchando la ropa de Jesús? La sangre de aquellos que no se salvaron. La sangre de aquellos que no fueron salvos. Permítame decirle algo esta noche, mi apreciado hermano y hermana.
uno de los días más difíciles en la vida de Dios será el día de la sentencia del juicio. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Yo le hago una pregunta. ¿Qué madre es feliz cuando el hijo o la hija que tanto ama, por quien tanto se ha desvelado, un día por las malas decisiones de la vida, tiene que llevarlo a la cárcel? O entregarlo a la cámara de gas, o a la silla eléctrica, o a la pena de muerte en cualquier manifestación. El corazón de Dios, ese día por un lado está feliz, porque sus hijos que se dejaron amar, que se dejaron ayudar, que se dejaron salvar, entran al reino de los cielos. Pero por otro lado, esos hijos que amó de la misma manera, por quien tanto esperó, por quien tanto aplazó, no se dejaron salvar. Solo una madre con un hijo en un camino equivocado y el otro hijo en el camino correcto podrá entender mejor a Dios ese día. Yo quiero cerrar en esta hora con una expresión. El libro de Ezequiel narra dos momentos que enseñan una misma cosa. Voy a leer la primera para cerrar en esta hora, porque en una visión se me reveló que de noche les da sueño y se van a dormir. Por eso voy a cerrar con este pasaje. Dice el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 17 en adelante: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por mensajero, por vigilante a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío va a morir por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad ni de su mal camino, él va a morir por su maldad, pero tú has librado tu alma. Yo quiero preguntar en esta hora, mis hermanos, ¿de alguna manera tenemos un grado de responsabilidad en que alguien se salva o se pierde? Sí. Es decir, mientras Dios estaba mandando mensajeros, profetas, una y mil cosas para convencer a esa generación que Él quería salvarla, que Él quería perdonarlos, ¿qué debía estar haciendo su iglesia? Amonestando, tocando, llamando, compartiendo, publicando, publicitando la esperanza que hay en Cristo. Es nuestra misión. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que hoy la experiencia se está repitiendo? ¿Cuántos creen aquí? ¿Puedo leer una cita del don de profecía? Testimonios tomo 3. De hecho, también la encontré en la página 64-65 del Conflicto de los Siglos. Es la misma. Note si lo que narra esta cita no encaja en lo que hemos estudiado esta noche. Dice así: nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios dispone abandonarla en manos del destructor. La sustitución de la ley de Dios por leyes humanas, exaltaciones de un falso día de reposo domingo, donde colocan la autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico como autoridad de Dios. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará.
Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre, ni ocultará más a sus muertos. Es decir, otra vez la maldad está llegando a su límite. Tenemos una invitación esta noche, mis hermanos. Yo creería que dos invitaciones tenemos esta noche. Una invitación, los que ya hemos sido alcanzados por Dios, colocarnos en el centro de su voluntad y dedicarnos a cumplir la misión, a amonestar, como dice aquí Ezequiel. Si tú ves que alguien está muriendo, caminando por el camino incorrecto, tomando decisiones que le van a traer mal y sufrimiento, y si tú solamente lo ves y te quedas con los brazos cruzados, viendo cómo se hace mal, no estás cumpliendo la misión. Pero dice, si tú le amonestas, si tú le hablas, a fin de que él viva, que él se arrepienta, que él se convierta, que él cambie, has ganado un pecador para el reino de los cielos. Mis apreciados hermanos, gracias, mi hermano. Como nunca antes, hay que proclamar esperanza. ¿Cuántos quisiéramos esta noche decirle, Señor, renuevo mi pacto de entrega contigo? Y enséñame a ser un canal de esperanza. Enséñame a ser un emisario de salvación. Enséñame a tener el valor de hablar cuando hay que hablar, pero también el de callar cuando hay de callar. ¿Cuántos quisiéramos decirle, Señor, tu Espíritu Santo me ayude? Yo no sé si entre nosotros hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesús. Quiero decirte que por encima de todo y sobre cualquier cosa, Dios te ama. No importa a dónde tropezaste y caíste, Dios nunca dejó de amarte. Y quiero decirte más, Dios tiene un plan y un propósito y una misión para tu vida. Si te dejas alcanzar por Él, inclusive hoy mismo, hay liberación en tu vida. ¿Quisieras que oremos por ti? ¿Podemos colocarnos de pie aquí para que descanse la silla? Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque en un momento viene el gran día de la esperanza. El día en que tus hijos serán liberados. Pero Señor, empodéranos con arrepentimiento. Empodéranos con amor por aquel que aún no ha sido alcanzado. Empodéranos, Señor, del Espíritu Santo. Líbranos, Señor, del conformismo espiritual, de la tibieza espiritual. Genera en nosotros un reavivamiento a tal punto que quienes nos vean puedan ver la persona de Jesucristo. Padre, si hay alguien que se ha ido lejos, que se ha herido, que se está lastimando en el pecado, que está lejos de ti sufriendo, que esta noche la voz de tu Espíritu conquiste ese corazón, que le atraiga a ti, en el nombre de Jesús. Amén.